Vale. Pasamos a la tercera parte, que se denomina Teorías contemporáneas de la justicia. El tema 8. Los modelos del liberalismo radical y el republicanismo. Los problemas del reconocimiento, multiculturalismo y comunitarismo. Comenzamos con el primer apartado, que es el liberalismo del siglo XX, Hayek y Nozick, la justicia como no interferencia. Hayek rechaza tanto el marxismo soviético como el modelo socialdemócrata implantado en los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Considera que planificar la economía conduce al totalitarismo. Algunos de sus grandes adversarios estaban teóricamente en sus filas. Keynes, el liberal británico de corte socialdemócrata, que había inspirado las políticas del New Deal y en el cual se basó el welfare state de la posguerra, y el tipo de liberalismo igualitarista que propuso Rawls. Hayek sostiene que la intervención del Estado en la economía realizada en nombre de la justicia distributiva trastorna la normal distribución de recursos de mercado y contribuye a eliminar la desigualdad, que es uno de los motores de la economía capitalista. La intervención estatal no debe ir más allá de la provisión de los mínimos necesarios para la supervivencia de los más desfavorecidos, incluyendo ciertos sistemas de pensiones y sanidad, pero no debe perseguir la progresión en la escala social, ya que eso corresponde al esfuerzo personal de cada individuo. De este modo, el igualitarismo trunca la evolución social y acaba produciendo retrocesos en las libertades y en el Estado de Derecho. La desigualdad es natural y constituye un estímulo para el progreso social. Su supresión en nombre de la justicia distributiva es un paso hacia el control totalitario. Por eso, la noción básica de la justicia es la justicia correctiva o conmutativa, referida a la equivalencia en las relaciones entre dos particulares. La justicia social, que corresponde a la justicia distributiva, se relaciona con la distribución de los recursos por parte del Estado y entraña un mal uso del término, ya que se aprovecha de las connotaciones positivas pero tramposas del adjetivo social. Por ejemplo, justicia social, bienestar social, responsabilidad social, etc. Pero la redistribución, que no responde a los patrones de las relaciones del mercado, sino a las decisiones políticas, va contra la economía del mercado. La proporcionalidad en los sistemas fiscales no puede obedecer a ningún tipo de planificación de la economía. Lo contrario supone mezclar el imperio de la ley con consideraciones ideológicas. Por eso, Hayek se refiere al espejismo de la justicia social. La libertad solo debe ser admitida en sentido negativo como garantía de los derechos individuales de primera generación, que es la protección frente a la actuación estatal, y no en un sentido positivo o promocional. Este último pone en peligro la libertad debido a la hipertrofia del ejecutivo que supone el Estado social. Hayek es un partidario de asimilar la libertad a la libertad de los modernos, pues considera que el otorgamiento al poder político de la capacidad para decidir hacia dónde debe evolucionar la sociedad supone una extralimitación de este. De hecho, regímenes como los socialdemócratas, elegidos democráticamente, han llevado a cabo políticas antiliberales y que han recortado el Estado de Derecho a causa del predominio del Ejecutivo y de la burocracia. La democracia debe ser representativa, no directa, puesto que la democracia radical y la libertad positiva se acercan al totalitarismo.
La desconfianza hacia la intervención del Estado en aras de un ideal de justicia aparece de modo más terminante en Nozick. Su célebre texto Anarquía, Estado y Utopía es un punto de referencia obligado para muchos neoliberales y comienza con descripción de la postura, que es la siguiente. Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etc., se justifican. Que cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y por tanto no se justifican. Que el Estado mínimo es inspirador, así como correcto. Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección. Cualquier fin colectivo, cualquier postulación de un bien común constituyen una peligrosa injerencia. El Estado es puramente instrumental con respecto a la sociedad civil, de modo que no está justificado en ningún Estado que vaya más allá del mínimo. Como Hayek, Nozick critica duramente la pretensión de que una justicia distributiva pueda servir de respaldo a un Estado extenso. Su argumento, radicalmente contrario a cualquier tipo de solidaridad social, es que gravar el trabajo de alguien para emplear esos recursos monetarios en políticas redistributivas equivale a obligar a realizar algo similar al trabajo forzado, ya que el Estado se apodera de una parte de sus ganancias para servir a los necesitados. Para Nozick resulta injustificable que el Estado no permita a las personas abandonar sus deberes fiscales a cambio de comprometerse a no recibir asistencia social alguna. Esto es muy importante, en mi opinión, que se os quede porque es bastante importante su idea. Los teóricos a los que nos hemos referido representan a la perfección un tipo de liberalismo que toma el Parlamento y el mercado de capitales como instituciones básicas y que se centra en los derechos en sentido negativo, como medios otorgados a los particulares para defenderse de la intervención estatal. Derechos individuales, abstractos, sin referencia posible a lo colectivo. Por ello, estos autores se centran en la justicia como justicia conmutativa, referida a las relaciones entre particulares, y apenas dejan lugar para la justicia distributiva. Aún más refractarios son a cualquier tipo de especulación sobre las diferencias culturales y el reconocimiento sobre la vida buena, en la medida en que ello supone especular sobre derechos no individuales y sobre posibles deberes del Estado en materia de identidades colectivas que son una ficción. Esta visión del Estado condiciona de modo importante la política que se puede hacer desde él. Desde un esquema de Estado mínimo, la posibilidad de una política digna de ese nombre se diluye por dos motivos. Primero, porque la reducción economicista coarta el margen de acción de los gobernantes, obligados a llevar a cabo la única política posible. Y segundo, porque el rechazo a una visión común, más allá del sistema de libertades negativas y del mercado, hace que solo exista gestión de los recursos públicos que deben reducirse al mínimo posible. Esta es la teorización liberal en su forma actual más extrema. Vale, voy a ver si me habéis escrito algo. Vale, no. Entonces pasamos al apartado 2.
Apartado 2. La corrección republicana del liberalismo. Petit. La justicia como no dominación y como referencia al bien común. El republicanismo cívico, que no debe ser confundido con la doctrina que defiende la forma republicana en la jefatura del Estado, es un intento de recuperar las esencias de la tradición liberal, eliminando su defecto principal: la tendencia a disolver las instituciones no relacionadas con el mercado y a aislar a los sujetos en un mundo de derechos abstractos. El republicanismo propone recuperar las virtudes cívicas y el sentido comunitario. Puede decirse que los pensadores republicanos, aunque aceptan que el mundo actual se caracteriza por la libertad de los modernos, esto es, libertad negativa, y consideran a esta deseable, vindican hasta cierto punto la libertad de los antiguos, que es la libertad positiva. Por decirlo de otro modo, situados ante las dos tradiciones de la democracia liberal, la estrictamente liberal de Locke y la democracia radical de Rousseau, se inclinan más hacia la segunda. Su principal autor es Petit, filósofo irlandés que considera que el republicanismo, en muchos aspectos, una tradición anterior a la liberal, cayó en decadencia cuando las ideas de virtud cívica entraron en crisis en el siglo XIX, ante la conversión del liberalismo en un modo de pensamiento economicista que asimilaba simplicistamente libertad política con libertad del mercado. Petit ha recibido fuertes críticas de los liberales ortodoxos que afirman que las ideas de virtud cívica y de participación política propias de la tradición republicana son excesos de radicalismo democrático capaces de menoscabar el imperio de la ley y, en los casos extremos, imponer un determinado modelo de virtud cívica oficial, acabando con este núcleo fundante del liberalismo, que es la separación de lo público y lo privado. El autor ha rechazado esta interpretación de su doctrina, afirmando que no pretende afirmar la existencia de una voluntad única del pueblo, una supuesta voluntad general unificadora. El republicanismo no suscribe esa visión de la libertad positiva, está de acuerdo con la crítica de los liberales, que la consideran tendencialmente totalitaria, pero no renuncia a la pretensión de una ciudadanía virtuosa, pues precisamente esta supone la pluralidad. La diferencia con los liberales en punto a la libertad está en un concepto acuñado por Petit, el de no denominación. El autor irlandés sostiene que el núcleo de la libertad ciudadana, desde una visión republicana, estriba en liberarse de la denominación, que es la no de la interferencia. Establece el autor que mientras los liberales equiparan la libertad con la ausencia de interferencia, los republicanos la equiparan con estar protegidos contra la interferencia voluntaria de otro. La diferencia entre los ideales emerge en el hecho de que es posible tener dominación sin interferencia e interferencia sin dominación. Por tanto, el auténtico riesgo para la libertad no está tanto en la sumisión de los ciudadanos al Estado como en la dominación de unos ciudadanos a otros. Sostener la libertad como mera ausencia de intervención estatal es como ignorar que vivimos en un estado social y político y no meramente económico y comercial. El motivo de que el concepto negativo de libertad sostenido por los liberales sea erróneo es que defienden una concepción del derecho muy restrictiva, puesto que casi cualquier intervención estatal, por muy garantizada que esté, les parece coercitiva. Por el contrario, si nos limitamos a exigir
que la injerencia estatal no sea arbitraria, como hacen los republicanos, proporcionamos mayor certidumbre que si preferimos la menor intervención estatal con el pretexto de la libertad negativa. Esto se debe a que la no interferencia es un ideal compatible con el control de los poderosos. Afirma Petit que no creo que nadie pueda ser indiferente a los beneficios prometidos por la libertad como no dominación. Que ustedes sean capaces de vivir sin la incertidumbre de tener que soportar interferencias, que sean capaces de vivir sin tener que estar en alerta permanente a la hora de tratar con los poderosos y que sean capaces de vivir sin estar subordinados a otros. Tales son los grandes y tangibles bienes que andan en juego y que proporcionan un vigoroso argumento en favor de los atractivos instrumentales de la libertad como no dominación. En suma, el republicanismo, aunque prima la tradición democrática frente a la liberal, critica la perversión de la democracia en los dos sentidos: el liberal radical, que descansa en la libertad negativa, y el democrático liberal, que se basa en la libertad positiva. El primero convierte la democracia en una mera ficción representativa que desvirtúa el principio democrático en favor del liberal. El segundo, la concepción radical y populista de la democracia directa, desvirtúa el principio liberal en aras del democrático. Frente a ambas desviaciones, diseñar repúblicamente las instituciones produce una mayor libertad en los ciudadanos al contribuir a liberarlos de la denominación de otros. Esto conduce a un modelo de estado de bienestar que redistribuye la riqueza por vía fiscal y favorece la no dependencia de los trabajadores al dotarles, por ejemplo, de la herramienta de la negociación colectiva. La vieja categoría del bien común, característica de la libertad de los antiguos, aparece en el republicanismo. Se trata de un concepto problemático para los liberales clásicos y aún más para los neoliberales, quienes, en aras de su concepción individualista, consideran que aunque las libertades individuales puedan ser consideradas bienes para quienes se benefician de ellas, resulta difícil encontrar un bien que lo sea para todos y el mero hecho de postularlo a un atentado a la libertad, como es el hablar de una vida buena en común. A medida que progresa la no dominación, el significado político de factores como las castas, las clases sociales, el color y la subcultura tiene que ir declinando. Tienen que ser cada vez menos significativos como indicadores de vulnerabilidad a la interferencia. En esas circunstancias, la no dominación tendería a ser un bien común pleno, pues resulta más o menos imposible que un individuo cualquiera incrementara su disfrute de ese bien sin que todos los demás incrementaran el suyo simultáneamente. Cuanto más nos acerquemos, se hará ese ideal, tanto más resultará que nuestras fortunas en asuntos de no dominación están íntimamente vinculadas. Es importante aclarar que el republicanismo, como corrección social del liberalismo, enarbola argumentos que continúan dentro del ámbito de la justicia distributiva. Los republicanos la afirman y los neoliberales la niegan, pero para unos y otros ese es el ámbito en que debe mantenerse el discurso. Para la posición republicana, las diferencias culturales o identitarias poseen relevancia, pero no dan lugar a un discurso propio en materia de justicia. Esto es, el republicanismo no reduce los discursos sobre lo justo a la condición sexual, racial, étnica, religiosa, etc. Y no porque estas no sean cuestiones relevantes, sino porque todas ellas
remiten a las eternas y profundas, que es la injusticia, la opresión económica y la dominación. Esto no sucede en el caso de la concepción multiculturalista sobre la justicia, en la cual la diferencia no económica sino cultural se convierte en el centro del discurso sobre la justicia. Vale, ¿vais bien? ¿Entendéis más o menos lo que estoy leyendo? Y pasamos al apartado 3. Me alegro, Juanjo. Vale, apartado 3. Del discurso sobre la justicia distributiva al discurso de la identidad. A partir de los años 80 se produce una transformación radical en el discurso sobre la justicia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso descolonizador transformó de modo radical el panorama de los estados occidentales. La afluencia de enormes contingentes de población procedentes de sus antiguas colonias cambió la composición de sociedades que hasta entonces habían sido bastante uniformes e introdujo un tema nuevo que en el futuro habría de tener enorme importancia, que es el tema de la identidad, entendida como identidad colectiva o grupal, y con él la posibilidad de derechos colectivos capaces de transformar totalmente el sentido de un concepto hasta entonces estable como es el de ciudadanía. Bien, la ciudadanía era el medio idóneo para hacer realidad el efecto emancipador de los derechos, su extensión universal. Esta visión optimista e ilustrada de la ciudadanía se ha visto defraudada por la quiebra de las sociedades estables y homogéneas de la posguerra mundial que Marshall describió en su célebre obra Ciudadanía y clase social. En sociedades llenas de inmigrantes no nos hallamos ante ciudadanos iguales en derechos y diferentes en recursos, sino ante una diferenciación mucho más radical, esto es, ciudadanos y no ciudadanos. De este modo, la ciudadanía se convierte en elemento discriminador al limitar el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Por otra parte, los problemas de integración se han planteado no solo en lo relativo a los inmigrantes, sino también a quienes ostentan la condición de ciudadanos. En las sociedades políticas occidentales existen grupos étnicos, religiosos, culturas minoritarias, aspirantes o no a una condición nacional propia, en las cuales una parte importante de su población no se siente plenamente reconocida en el sistema de valores dominante. Este es el caso de los quebequenses en Canadá, gitanos en Rumanía, Bulgaria, Hungría y España, catalanes, vascos, etc. Esta transformación, operada a raíz de la condición multicultural, transforma la teoría de la justicia. Este punto marca una transformación radical en las teorías sobre la justicia. La tradición de pensamiento que une al liberalismo clásico, el marxismo y la socialdemócrata es relativamente uniforme en su fundamento. Sus temas son la pretensión de igualdad, la distribución de los bienes, la libertad y la democracia. Pues bien, el multiculturalismo introduce un tema nuevo, la cultura o la diferencia cultural. No pretende emancipar económicamente a los seres humanos, sino reconciliarse con su identidad. Las doctrinas políticas anteriores se centran en el problema de la aspiración a la igualdad y estas en el reconocimiento de la diferencia o aquellas en la redistribución y estas en el reconocimiento. Las políticas identitarias pueden tener un contenido económico, pero su pretensión fundamental no es económica. En suma,
Liberal se ha opuesto tradicionalmente a la intervencionista, ya sea en su versión socialdemócrata, republicana o marxista, en el marco de la discusión sobre la justicia distributiva. A partir de los años 80 se opone también a multiculturalista o comunitarista en el marco de la polémica sobre el reconocimiento de las identidades. Hay que diferenciar multiculturalidad, que es una situación de diversidad de culturas dentro de un Estado nacional, y multiculturalismo, que es la ideología que propugna la necesidad de dar beligerancia a la cultura de las minorías en las políticas públicas de un Estado. La cuestión es no solo si las diferencias culturales deben tener beligerancia a efectos de políticas públicas, sino también dónde está el límite, puesto que hay prácticas culturales que chocan frontalmente con las convicciones de la mayoría de la comunidad, con el ordenamiento constitucional, como lo es la poligamia, el castigo físico y psicológico a las mujeres o, en casos extremos, la mutilación genital femenina. La postura del liberalismo propugna la asimilación al grupo mayoritario, se basa en que el discurso sobre los derechos ha de ser general y abstracto, precisamente porque persigue la igualdad económica o no, y su objetivo es la integración. El fin último es la asimilación de las minorías sobre la base de un concepto de ciudadanía en el que no hay acepción de diferencias. Tras esta postura está el liberalismo kantiano y en nuestros días el rawlsiano. Una sociedad política y el Estado que la articula no deben asumir compromiso alguno en lo atinente a lo que debe ser considerado vida buena o virtuosa, sino más bien dejar a los particulares que decidan los fines últimos de su vida a través de un sistema de iguales libertades. Los partidarios de esta postura estiman que las políticas públicas habrán de tratar a todos por igual en el aspecto de las diferencias identitarias, en aras de un universalismo que no debe dar beligerancia a otro criterio que a la igualdad de derechos y para lo cual toda identidad cultural resulta irrelevante en el plano jurídico-político. Por tanto, los liberales estiman que las políticas encaminadas a reforzar las identidades son perniciosas, harán perpetuarlas artificialmente y con ellas las desigualdades que encierran. El problema de esta postura es que tiende a producir segregación porque consolida injusticias históricas construidas sobre la marginación de ciertas identidades a base de no darles relevancia en el ámbito de lo público. Olvida la evidencia de que buena parte de los seres humanos sienten que sus derechos son ejercidos con más eficacia en el seno de contextos culturales fuertes que en el mundo abstracto. La postura que se construye sobre el reconocimiento de la diversidad, el multiculturalismo, sostiene que la pretendida igualdad de derechos del liberalismo pretende encubrir unas diferencias estructurales y primar a una cultura concreta, la dominante. Generalmente la sostiene la occidental, blanca y patriarcal, y en Estados Unidos y Canadá se le unen las condiciones de anglosajona y protestante. Por lo tanto, la auténtica lucha por la igualdad ha de denunciar esas discriminaciones construyéndose de forma deliberada y consciente como la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Las políticas públicas deben arrancar de dichas peculiaridades para defender no solo el derecho a la diferencia y a su reconocimiento, sino también políticas públicas articuladas en torno a ambos.
Lo contrario equivaldría a aceptar formas de igualdad que no existen, sino en el discurso tramposo del universalismo, el cual no tiene la condición que pretende. El reconocimiento de las identidades culturales permite, dentro de ciertos límites, integrar de forma más eficaz a los grupos, pues vincularlos a un proyecto común del cual se sienten parte como diferentes evita sentimientos de frustración. Su riesgo estriba en que la excesiva promoción de la diferencia consolide sistemas de valores cada vez más incompatibles con el de la mayoría. ¿Cómo vais? ¿Lo estáis entendiendo? Vale. Pasamos al apartado 4. Como va ligado con lo anterior, al final lo entenderás mejor, porque la verdad es que el tema es fácil, lo que pasa es que hay que juntar las piezas del puzzle. Apartado 4. La corrección multicultural del liberalismo. Quimlica. El esquema común de este texto se basa en la posibilidad de ampliar el liberalismo en varias direcciones. Nada hay más opuesto que el liberalismo y el multiculturalismo. Sin embargo, existe una posición que se reclama multicultural sin dejar de ser liberal, que es la del canadiense Quimlica. Quimlica piensa que el liberalismo político clásico, con su fijación en la regla de las mayorías, sus derechos concebidos al modo universal y abstracto y su olvido de las diferencias culturales, no puede dar cuenta de las nuevas situaciones. Este autor canadiense niega la supuesta neutralidad del Estado liberal con respecto a los modelos de vida buena. En caso más claro es el de los Estados Unidos, donde se enseña el inglés en las escuelas, pese a que la Constitución no lo declara lengua oficial obligatoria, y la política siempre ha sido encaminada a anglosajonizar la nación. Para el autor, la idea de que los estados liberales o las naciones cívicas son neutrales con respecto a las identidades etnoculturales es mítica. La solución es la constitución de una ciudadanía diferenciada o multicultural. El procedimiento más adecuado para ello es ampliar los derechos de grupo, es decir, el reconocimiento jurídico y no meramente moral o simbólico de los grupos etnoculturales. No considera Quimlica que haya una oposición entre los derechos individuales y los colectivos. Ambos tienen su sentido en una concepción sana y abarcadora de la ciudadanía. Los derechos colectivos encaminados a proteger la estabilidad de los grupos minoritarios nacionales, étnicos o religiosos son de dos tipos. 1. Los primeros persiguen la protección del grupo frente a aquellos de sus integrantes que se desvinculan de las prácticas o costumbres que lo caracterizan. Y 2. Los segundos pretenden defender al grupo de las presiones externas que ejerce sobre él la sociedad de la que forma parte. Quimlica niega, frente a las críticas de los liberales ortodoxos, que la defensa de un grupo minoritario frente a su propia disidencia interna puede llegar a ser gravemente represiva para sus miembros. De hecho, todas las culturas, también las mayoritarias, se defienden instaurando restricciones internas. En su criterio, los esenciales son los derechos del segundo tipo, defendidos por las protecciones externas que buscan la supervivencia cultural del grupo minoritario frente al dominante. Por ejemplo, la legislación favorable a la lengua francesa en el Quebec canadiense.
Kymlicka dice que es preciso recordar que las restricciones internas pueden existir y de hecho existen en países culturalmente homogéneos. El deseo de proteger las prácticas culturales frente a la distancia interna existe en algún grado en todas las culturas, incluso en los estados-nación homogéneos. Las protecciones externas, sin embargo, solo pueden surgir en los estados multinacionales o multiétnicos, ya que protegen a un particular grupo étnico o nacional del impacto desestabilizador de las decisiones del resto de la sociedad. Creo que en la mayoría de los países occidentales las minorías nacionales exigen ante todo protecciones externas. Por ejemplo, los quebequenses en Canadá están básicamente preocupados por asegurar que la sociedad mayoritaria no les prive de las condiciones necesarias para su supervivencia. Hablando en términos generales, no les preocupa controlar el grado en que sus propios miembros se implican en prácticas poco tradicionales u ortodoxas. Las diversas formas de protección externa son compatibles, en mi opinión, con los valores liberales. Kymlicka traza la línea roja en esa posibilidad de que los derechos individuales se vean restringidos en nombre de la protección de una comunidad, por ejemplo, obligando a profesar una religión determinada o contraer matrimonio bajo un cierto rito. Los liberales pueden aceptar los derechos de autogobierno, pero insistirán en que todos los gobiernos, tanto de las minorías como de las mayorías, deben observar las protecciones constitucionales básicas de los derechos humanos. Esa protección de una cultura determinada hacia adentro y hacia afuera se manifiesta en tres tipos de derechos de grupo. 1. Derechos de autogobierno, que reconoce la autodeterminación de grupos nacionales con una delimitación territorial clara, como los quebequenses o vascos. El Estado federal y en nuestro país autonómico es un modo jurídico-político de reconocer estos derechos al repartir territorialmente el poder entre el gobierno central y los regionales. 2. Derechos políticos. Se refiere a los grupos étnicos y su objetivo es fomentar la integración social de dichos grupos mediante el reconocimiento de prácticas culturales específicas. Y 3. Derechos especiales de representación. Pretenden combatir mediante medidas de discriminación positiva la infrarrepresentación de miembros de minorías étnicas y raciales, mujeres, pobres, discapacitados, etc. Pueden realizarse de diferentes modos, bien aumentando la representatividad de los partidos políticos, bien reservando cuotas para miembros de esos grupos. Se diferencian de los derechos poliétnicos en que su criterio no es necesariamente la pertenencia cultural, sino la existencia de una marginación en sentido amplio. Al contrario que los dos anteriores, Kymlicka los considera temporales, puesto que deben ser concebidos en el tránsito hacia una sociedad en la que ya no exista la necesidad de representación especial, algo así como una forma de acción positiva política. La sociedad debería afanarse en erradicar la opresión y las carencias, eliminando así la necesidad de esos derechos. En suma, Kymlicka representa una peculiar corrección del liberalismo. No solo desborda su versión tradicional, centrada en los derechos en sentido negativo, para dejar entrar en su discurso a los derechos colectivos que los liberales rechazan, sino que utiliza en su defensa argumentos identitarios que quiebran la tradicional ceguera a diferencia del liberalismo radical. Apartado 5. La corrección comunitarista del liberalismo. El comunitarismo es otra ideología
que a partir de la constatación de una situación multicultural y de los problemas que plantea, profundiza en la crítica al liberalismo político y económico como incapaz de dar sentido a una comunidad política. Es la posición más lejana al liberalismo, aunque la mayoría de los autores no reniegan de la tradición liberal, sino solo de su interpretación radical, economicista e individualista. La característica esencial del comunitarismo es que su crítica al liberalismo no se centra tanto en el aspecto económico, como lo hacía la posición republicana, sino en el cultural que Taylor desarrolla a través del concepto de identidad. Igualmente es importante el concepto de buena vida. Este es uno de los grandes puntos de fricción entre liberales y comunitaristas. Los segundos creen que se debe dar beligerancia jurídica y política a los valores de una comunidad, mientras que los primeros lo niegan, que son los liberales. El comunitarismo se opone a la concepción descarnada y abstracta del sujeto, que es característica del liberalismo, lo cual supone una cierta recuperación de Aristóteles. Sostienen que la comunidad configura a los sujetos oponiéndose a la ficción contractualista liberal que considera a la sociedad política como una suma de voluntades de sujetos individuales. En toda concepción moral y de la justicia debe aceptarse que el yo no es algo así como el dato previo, sino que se configura a partir de un nosotros que lo envuelve. Disolver esta evidencia, concebir el mundo social y político a partir únicamente de derechos abstractos e igualdad formal, tiene el efecto de privar a los seres humanos de sus lazos comunitarios, que son esenciales en su identidad profunda. McIntyre ha insistido en una línea más aristotélica que los demás comunitaristas, en la crisis de una modernidad que ha sustituido como base de la vida humana una ética basada en las virtudes, como es la prudencia, justicia, valor, honor, etc., por una moral hecha de conceptos abstractos, como es el contrato social, utilidad, derechos subjetivos, etc. Mientras que las virtudes son guías reales y sólidas para el comportamiento individual y social, los conceptos abstractos de la modernidad, sostiene este autor, que son meras ficciones y no reales. El problema del individualismo liberal es que, disuelta la comunidad, solo es capaz de recuperarla bajo formas vicarias como la burocracia o el mercado, que únicamente nos igualan en lo que no es común. Por el contrario, un mundo basado en las virtudes no puede ser más que comunitario. Solo en un mundo social así existen una política y unas leyes dignas de ese nombre. Recuperarlo supondría cuestionar la radical separación liberal entre lo público y lo privado, pues en un mundo que recupera una ética de la virtud, las virtudes públicas y privadas serían consideradas como reflejo unas de otras y obrar libremente sería siempre obrar bien. Dice el autor que es bueno recordar la insistencia de Aristóteles en que las virtudes encuentran su lugar no en la vida de un individuo, sino en la vida de la ciudad, y que el individuo solo es realmente inteligible como politicon sum, una manera de elucidar la relación entre las virtudes por un lado y por otro la moral de las leyes. Es considerar que implicaría en cualquier época fundar una comunidad para alcanzar un proyecto común y originar algún bien reconocido como bien compartido por todos cuantos se empeñan en el proyecto.
Ese bien compartido o común, ese proyecto basado en la virtud cívica, esa primacía de lo común sobre lo individual, nos remiten nuevamente a lo que Constant denominaba la libertad de los antiguos, frontalmente opuesta a la libertad de los modernos que defiende el liberalismo. Este, afirma MacIntyre, ha dado tal predominio al valor de la libertad negativa, que es incapaz de buscar cualquier tipo de virtud transpersonal comunitaria y lo disuelve todo en la simple elección personal, generando una crisis moral. Frente a ello, el autor solo ve una solución, que es refutar la idea abstracta de libertad y apoyarse en la tradición, que es peculiar de cada pueblo y no abstracta. Solo la tradición puede ser fuente de virtudes y de comunidad. Un pueblo educado en las virtudes puede sentirse como tal pueblo, sin disolverse en los individuos que lo componen y caer en un caos moral. Esto nunca puede proporcionar el liberalismo económico y político. Por su parte, el estadounidense Sandel ha insistido en el referente aristotélico. Solo viviendo en una polis y participando en la política realizamos por completo nuestra naturaleza de seres humanos. Solo en la asociación política, proclama Aristóteles, podemos ejercer nuestra capacidad distintivamente humana del lenguaje, pues solo en la polis deliberamos con otros acerca de la justicia y la injusticia y la naturaleza de la vida buena. El hombre aislado, incapaz de participar de los beneficios de la asociación política o que no necesita esa participación porque ya es autosuficiente, no forma parte de la polis y por lo tanto o es una bestia o es un dios. Sandel insiste en el tema tan aristotélico como poco liberal de la virtud. Esta corresponde claramente a la filosofía práctica que ordena el obrar bueno y no al conocimiento. Solo en una polis es posible llevar una vida buena y la adquisición y el dominio de una vida buena es propio de la comunidad. Pero ¿por qué hay que vivir en una polis para llevar una vida virtuosa? ¿Por qué no podemos aprender unos principios morales correctos en casa o en una clase de filosofía o leyendo un libro de ética y aplicarlos luego cuando haga falta? Aristóteles dice que no nos convertimos en virtuosos por esa vía. La virtud moral surge como resultado de un hábito. Es una de esas cosas que se aprenden haciéndolas. Adquirimos virtudes practicándolas, tal y como ocurre con las artes. En los comunitaristas aparece una impronta aristotélica que intenta recuperar lo político y lo ético en el sentido griego de lo común, frente a la interpretación individualista y economicista del liberalismo radical. Pero esa ética de las virtudes, que constituye en mayor o menor medida un modelo de vida buena, presenta un problema. Puede acabar lesionando el universalismo, ya que la referencia a la tradición cultural siempre lo es a una tradición concreta y eso pone en peligro la referencia esencial de una ciudadanía democrática, que en una sociedad contemporánea es la igualdad desde el punto de vista de los derechos. En efecto, hay en los comunitaristas un sesgo identitario especialmente temido por los liberales, que piensan que cualquier ejercicio de los derechos mediado por entidades supraindividuales puede acabar vinculando a los seres humanos a unos moldes culturales que no han elegido. Este sesgo identitario se hace especialmente perceptible en Taylor, un filósofo canadiense francófono, menos radical que MacIntyre, que acepta recuperar la comunidad en un mundo postmetafísico.
Taylor sostiene que los pueblos sojuzgados por el colonialismo y las minorías en general, como por ejemplo minorías nacionales o étnicas o las mujeres, padecen un menoscabo de su autoestima causado por la ausencia de reconocimiento por parte de aquellos que lo han sojuzgado tradicionalmente. El reconocimiento es quizás el que mejor describe la obra de Taylor, defensor de la diversidad sin caer en el relativismo. Sostiene que, en contra del individualismo propio de la época moderna, acentuado por el liberalismo, la identidad no se constituye desde dentro de cada sujeto. Al contrario, es dialógica. Nos constituimos como somos en diálogo con los demás, al contrario de lo que postulan los liberales, que imaginan una sociedad constituida bajo la forma ficticia del contrato social a partir de la agregación de individuos. En este sentido, Taylor retorna a la concepción griega de lo social político. Sostiene que, de este modo, el que yo descubra mi propia identidad no significa que la haya elaborado en el aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno con los demás. Por ello, el desarrollo de un ideal de identidad que se genera internamente atribuye una nueva importancia al reconocimiento. Mi propia identidad depende, en definitiva, de mis relaciones dialógicas con los demás. De ahí que el reconocimiento no pueda verse conseguido en el plano abstracto de la igualdad cuando ésta se defiende solo por una panoplia de derechos y deberes no menos abstractos. Los liberales sostienen que esa abstracción es la clave de la igualdad y que no tener en cuenta criterios culturales es fundamental para no someter a cada uno a su propia cultura, a la que no debe estar vinculado. Pero, igual que los republicanos, han establecido que la igualdad en que consiste toda justicia es un engaño si no se hace referencia a su base económica. Taylor y los comunitaristas en general afirman lo mismo con respecto a la base cultural de la justicia. Ignorarla es hacer trampa, ya que actúa en los aspectos más concretos de la vida y tiene un gran significado para las personas. De este modo, aunque se nos diga que una sociedad que no otorga relevancia jurídica e institucional a las diferentes culturas es la más justa, en realidad hace continuar la discriminación existente que ha favorecido a la mayoría. Es necesario un esfuerzo de signo opuesto, que es discriminación positiva, a favor del reforzamiento de los signos de identidad de la cultura que fue discriminada, para devolver la situación a la igualdad que fue eliminada históricamente a favor de la cultura dominante. Este es el único modo de que la ceguera a la diferencia deje de encubrir los valores de la cultura dominante, pues al fin y al cabo el liberalismo no es el marco neutro para todos los modelos, sino otro modelo cuyo predominio es más insidioso y difícil de describir porque se disfraza de marco objetivo. Como afirma Taylor, el liberalismo no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural. El liberalismo es también un credo combatiente. Mientras que la política de la dignidad universal luchaba por unas formas de no discriminación que eran enteramente ciegas a los modos en que difieren los ciudadanos, la política de la diferencia a menudo redefine la no discriminación, exigiendo que hagamos de estas distinciones la base del tratamiento diferencial.
De este modo, los grupos aborígenes recibirán ciertos derechos y facultades de que no gozan otros canadienses si finalmente aceptamos la exigencia de un autogobierno aborigen, y ciertas minorías recibirán el derecho de excluir a otras para conservar su integridad cultural y así sucesivamente. Esta práctica se ha justificado aduciendo que la discriminación histórica creó una pauta conforme a la cual los menos favorecidos luchan en posición de desventaja. La discriminación a la inversa es definida como una medida temporal que gradualmente nivelará el campo de juego y permitirá que las viejas reglas ciegas retornen con todo su vigor, en tal forma que no discriminen a nadie. Taylor entiende que proponer un fin colectivo para una sociedad no es incompatible con el respeto de las libertades, pues las metas colectivas fuertes no quiebran la diversidad, siempre que se respete el mínimo común inclusivo que representan los derechos fundamentales. La impugnación de Taylor al liberalismo no es total, se limita a impugnar sus excesos, a negar que solo la ceguera a la diferencia pueda considerarse liberal. En este aspecto se acerca a Kymlicka, aunque este último es claramente un liberal y Taylor no.